Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Una vez más, pues bienvenidos a esta oportunidad, sí, a hablar un poco sobre lo que es el tema de los viveros, ¿sí? Viveros, pues, es se puede decir como una infraestructura que se crea, pues, con la finalidad de poder producir, ¿no? Diferentes tipos de variedades, ya sea frutales, ya sea plantas forestales, medicinales, por ahí algunos, quizás también para temas de cultivos hortícolas, también se utiliza. En fin, el vivero como tal, pues, es un espacio en la cual el terreno, pues, está destinado a la producción y reproducción y producción de plantas de todo tipo, ¿sí? O sea, como tal, entonces, lo que debemos conocer, saber y aprender acerca sobre este tema o punto es que los viveros pues nos van a ayudar a darle estas condiciones adecuadas para nuestros cultivos. Hay una diferencia entre lo que es un vivero y un invernadero, ¿sí? A ver, desde el punto de vista económico, si lo podemos ver así, el vivero es una infraestructura o una estructura un poco más económica y, por decirlo así, en comparación con un invernadero. El invernadero como tal tiene más tecnología, ¿sí? En algunos casos se utiliza, pues, paneles solares o, bueno, también se utilizan sus sustratos un poco más costosos. Por ahí temas, pues, de instalaciones, ventilación, en fin, el tipo de estructura, ya sea de plástico, de vidrio, de metal. Por ahí también temas tecnológicos como es el tema de los sensores, el sistema de riego. Bueno, en fin, si hablamos en términos generales, el invernadero, pues viene a ser un poco más costoso en comparación de un vivero, ¿sí? Pero ambos, digamos que tienen parecida finalidad. Ahora, ¿por qué le digo que es parecida finalidad? Porque el vivero como tal sirve pues para producir plantas y el invernadero pues es más que nada para el tema ya de la siembra y reproducción de estos plantas, ¿sí? Entonces, ahí que quede claro el tema de diferencia entre un vivero y un invernadero. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de conocer este tipo de estructuras como son los viveros? Pues la importancia radica en que para producir plantas, ¿no? Y sabemos que producir plantas es un arte, pues, que contribuye al cuidado de la vida y nos garantiza, pues, tener plantas de calidad y adaptadas a nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, esto va, pues, contribuir a formar plantaciones y sistemas agroforestales sostenibles, cambiando, pues, nuestro entorno natural, constituyéndose, pues, en una fuente de ingreso económico para la familia y la comunidad, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán ver quizás aquí en esta imagen, ¿no? Perdón, un vivero en la cual se ha construido pues con malla, ¿sí? Malla Rachel, número 17, y que pues acá se están produciendo plantas, en este caso forestales, ¿sí? Con la finalidad pues de, posterior a ello, darlas, venderlas, ¿no? Al precio que obviamente el, el viverista, ¿no? Pone en su mercado, ¿sí? Bien, entonces, en esa parte, el vivero pues nos va a ayudar a poder producir estos tipos de plantas. Ahora, es importante también conocer las ubicaciones e instalaciones la cual tiene que tener el vivero. Para la implementación entonces de un vivero es importante y sobre todo destacar mucho la ubicación, dónde se va a ubicar el terreno. Obviamente, para poder ubicar un vivero es importante tener suficiente cantidad de agua. Es decir, la zona donde yo voy a instalar o voy a, digamos, a crear mi vivero, tiene que estar cercana o próxima a una fuente de agua. Llámese río, un lago o un pozo, ¿no? En fin, cualquier tipo de fuente es muy importante. Recuerden que en los viveros lo que vamos a producir son
plántulas. Y las plántulas, obviamente, al igual que cualquier tipo de planta, necesita regarse, ¿no? Digamos, la fuente vital para que puedan, digamos, alimentarse, ya que a través de ello también se les va a aplicar los nutrientes que la planta necesita, es el agua. ¿Vale? Entonces, lo importante y número uno siempre considerando la fuente de agua. Ahora, el área de vivero pues también debe estar protegido por un cerco, llámese árboles, que estén en el lindero, puede ser también tipo de mallas, en algunos casos se utilizan algunos cereales, tipo maíz, quizás también como un eh, cortina, llámese para temas de cortaviento, y también pues en algunos casos se pueden utilizar cualquier tipo de plásticos, ya o en el peor de los casos, puedes hacer de concreto, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta la zona donde estamos desarrollando nuestro vivero y hay fuertes vientos, es importante considerar un cortaviento. ¿Por qué un cortaviento? Porque al ser plántulas de pequeño tamaño, sí, obviamente están expuestas a que un fuerte viento pueda de repente romper el tallo, ¿no? O romper el cuello de la planta y por ende pues puedan, digamos, quebrarse y tener pérdidas. Entonces, como tal, lo importante aquí es considerar también el tema del cuidado de los vientos. ¿Ok? Bien, entonces, considerando eso, también es muy importante que el vivero, ¿no? Debe estar cerca de las viviendas para el cuidado del mismo, en caso de que, por ejemplo, yo lo pueda construir o establecer en lugares lejanos, es importante que haya una persona, ¿no? Que pueda de repente cuidar esta área, ya que puede estar expuesta a cualquier tipo de hurtos, ¿no? O también tipos de repente problemas a cualquier tipo de robo que puedan haber. Entonces, por ende, el vivero como tal debe estar cerca a una zona donde pues el viverista pueda ir, revisar, monitorear, ¿no? Y que no tenga, digamos, algún inconveniente en este sentido. ¿Sí? Entonces, también es importante que se debe de contar con vías de acceso para el transporte de personas, materiales, herramientas, plantas e insumos. Una vez considerando, ¿no? Y acá pueden ustedes ver en la imagen, ¿no? El viento, fíjense, el viento, acá hay barreras, ¿no? Plantas considerándose como cortavientos, ríos para las fuentes de agua, acá hay una casa donde el viverista pues está instalando su vivero en el frente de su casa como tal, ¿no? Y acá pues están distribuyendo cada una de las áreas en las cuales se va a movilizar. Y acá afuera está, digamos, la vía de acceso y la vía de transporte para el ingreso, llámese de personas, materiales, herramientas, plántulas, abonos, ¿no? Entonces, en fin, todo lo que pueda ingresar tiene que tener una fuente de acceso. Y por último, importante también considerar la ubicación de las platabandas, ¿no? O también los semilleros, ¿no? Dónde deben estar orientadas y bajo qué sentido deben estar ubicadas, ¿no? Por lo general, de este a oeste es la zona como deben de estar ubicados estos semilleros, ¿no? Estas camas almacigueras en la cual se va a germinar, pues, la semilla de las plantas. ¿Ok? Entonces, estos puntos que hemos mencionado son muy importantes, ¿ok? Entonces, en resumen, la fuente de agua, ¿sí? Los cercos perimétricos son muy importantes, que esté cerca a una vivienda, que debe de contar con vías de acceso y que los semilleros pues tengan que estar en una ubicación de este a oeste. ¿Ok? Bien, ahora, luego es importante también considerar las herramientas que se van a utilizar, ¿no? A la hora digamos, de establecer estos viveros, ¿no? En general, fíjense ustedes, podrán ver ahí, obviamente no es que necesariamente tengan que ser esos materiales, algunos se adaptan a las condiciones en las que tengan, otros por ahí incluso pueden hacer uso de eh, gradas, maquinarias, ¿no? Que puedan mejorar, digamos, el tema la instalación del vivero. Sin embargo, lo importante es considerar que en este vivero tengamos semillas que van a ser la base fundamental para poder producir nuestras plántulas.
estacas, esquejes, cualquier tipo de abono orgánico que sea, llámese arena de río, tierra negra, estiércoles, por ahí cascarillas de arroz, ¿no? Arena fina, arena gruesa, humus, bueno, en fin, cualquier tipo de abono es muy importante. También el uso de productos fitosanitarios como son los agroquímicos, por ahí algas, bioestimulantes, enraizantes, que es muy importante en la etapa de desarrollo de estas plántulas. Y una vez pues elegido el terreno en la cual vamos a establecer nuestro vivero, es importante que donde se va a implementar, digamos, instalar el vivero, se debe de realizar una limpieza y nivelación del mismo. Es decir, el terreno en la cual yo voy a ejercer mi vivero debe estar, digamos, con una pendiente no mayor, ¿sí?, al 10%. Es decir, e incluso en algunos sectores, en la mayoría, se trabaja un máximo de 5% de pendiente. Es decir, por encima yo de 5% de una pendiente, estoy, digamos, en un problema a la hora de poder establecer mi vivero en esa zona. Porque, bueno, hay diferentes complicaciones, llámese a la hora del transporte de los materiales, que nos pueda perjudicar a la hora de poder de repente hacer un riego y por gravedad puede hacer que el riego se establezca en una zona más baja y en la zona más arriba puede ser que haya menos problemas, digamos, de mojamiento del sustrato. Por ahí también puede ser, llámese temas de plagas, en fin, pueden haber muchos factores que pueden alterar una pendiente en un terreno. Lo importante es que esta pendiente, como menciono, no sea mayor al 5%. ¿Sí? En el peor de los casos, trabajemos con un 10%. Luego es importante, ¿no?, considerar ciertos factores y actividades que se han de considerar, como es la preparación del sustrato, la elaboración, obviamente, de abonos orgánicos como tal, también el tema de el área de germinación y el área de crecimiento, que tiene que ver mucho con el repique y la adaptación de la planta. ¿Ok? Ahora, también para ello es importante considerar, pues obviamente, la sección, es decir, la elaboración de los abonos orgánicos. Aquí en lo que es concierne a la preparación de abonos orgánicos, es importante que tengamos en cuenta que no hay un abono específico, por decirlo así, que pueda ser, que me pueda decir yo, este es mejor que el otro. Va a depender mucho del tipo de planta que vamos a germinar, es decir, el tipo de semilla. Va a depender también, pues, obviamente, de las cantidades, las proporciones en las cuales se va a ejercer mi sustrato y la calidad del abono en la cual yo estoy utilizando. No porque yo compre un compost, ¿sí? Significa que sea un abono de buena calidad, ni mucho menos porque compre un humus, sea un sustrato o un abono de buena calidad. ¿Por qué le digo de esto? Porque muchas veces me he encontrado con la casualidad de que en el mercado, pues obviamente existen humus de diferentes precios. Ahora, yo sé que desde luego la mayoría se va a optar por utilizar abonos, obviamente, más baratos, ¿ok? Pero, sin embargo, al comprar nosotros un abono orgánico, pues estamos obviamente expuestos, ¿no? Y nos estamos, digamos, poniendo la soga al cuello, por decirlo así, a que no podamos tener los resultados que nosotros deseamos. Puede ser que esté alterado este abono, puede ser que tenga alto porcentaje de humedad y que a la hora de poder comprar, pues el peso, un abono con más humedad o más mojado, pesa más y entonces nos están quitando por ahí a este peso en el abono. Abonos con harta cantidad de arena, abonos con semillas de malezas, abonos de mala calidad, en fin. Entonces, lo importante es que al proveedor que vamos a, digamos, a consumir o a comprarle del abono sea, digamos, certificado, ¿no? Y que tenga una ficha, digamos, técnica o digamos, un análisis de este abono que me garantice, pues, que es un abono de buena calidad, ¿ok? Sin embargo, en los abonos orgánicos también dentro del vivero existe un área en la cual nosotros mismos podemos producir nuestros abonos.
llámese el compost, llámese estiércoles, llámese humus, en fin, nosotros mismos dentro del vivero existe un área en la cual se va a poder establecer este sector en la cual vamos a producir nuestros abonos, ¿sí? Entonces, el tema de producción de abonos obviamente es un tema aparte en la cual quizás en otro momento se pueda ver. Lo importante aquí es que en cuanto a la preparación de estos abonos, tengamos que tener un área en específico de preparación. ¿Con qué finalidad? Pues de evitarnos el tema de la compra de abonos que nos puedan vender de mala calidad. Es decir, nosotros al producir nuestro propio abono vamos a poder tratarlos, manejarlos de acuerdo a nuestras condiciones y producir pues nuestros propios abonos orgánicos de buena calidad. ¿Sí? Luego viene el área de germinación. En cuanto al área de germinación, tiene que ver mucho con la preparación del almácigo o semillero, ¿sí? En este caso, es una cama que básicamente puede ser de 1 metro de ancho, con una altura de 15 a 20 centímetros, ¿sí? Y de sustrato y de longitud variable, obviamente, ¿no? Cuyas capacidades de producción pues dependerá del número de plántulas y especies a producir, ¿no? Entonces, como tal, ahí tienen ustedes una cama almaciguera, obviamente que tiene una dimensión pues de 10 metros por 1 y una altura que va entre 15 y 20 centímetros. De manera que en esas camas almacigueras voy a yo poder ubicar las bolsas de mi preparación de mis plántulas y pues ahí es donde yo voy a darle los requerimientos, luego las labores correspondientes digamos, para que pueda producirse y salir de buena calidad estos tipos de plántulas. También hay recomendaciones para la siembra, que es muy importante. La desinfección es un paso y un requisito también muy importante dentro del vivero. ¿Por qué? Porque al nosotros desinfectar, obviamente, tanto el tema de la semilla como el sustrato, o llámese el suelo de mi vivero, me va a permitir que obviamente esté expuesto o evite la presencia de plagas y enfermedades. Recuerden que las plagas y enfermedades en cursos de sanidad vegetal habíamos visto cuando hablamos de umbral de daño económico, son muy perjudiciales ya que puede disminuir y perjudicar la producción de plántulas y por encima del 50%. Entonces, evitando el tema de plagas y enfermedades, podemos producir y tener una producción por encima del 90-95% de mi producción. ¿Y cómo lo logro esto? Obviamente desinfectando. Ahora, muchos me preguntarán cómo desinfectar mi sustrato, cómo desinfectar mi suelo. Pues bueno, en la actualidad se pueden hacer usos pues, de diferentes materiales, productos químicos. En cuanto a productos químicos, bueno, en las casas comerciales existen diferentes productos. Es importante que a la hora de adquirir uno de ellos tengamos, digamos, la ficha técnica y el asesoramiento correspondiente para poder utilizarlos, llámese fungicidas, llámese nematicidas, bactericidas, que puedan aplicarse en mi vivero. Y en cuanto a temas, pues, de uso de plásticos, ¿no? Que temas de solarización, usos de agua fría y uso de agua caliente, que también son utilizados para poder desinfectar el suelo, ¿ok? También está, pues, desde luego, la distribución de la semilla, la cual tiene que ser uniformemente en todo, digamos, el área en la cual se va a sembrar estas plántulas. En caso de semillas, pues, demasiado pequeñas, se utiliza digamos, un equipo que básicamente es un sedazo que sirve, pues, para poder distribuir de manera uniforme las semillas. Ahora, también debe protegerse las semillas, obviamente con algún tipo de cobertura, llámese paja, llámese restos vegetales, ¿no? ¿Con qué finalidad? Ya que muchas veces cuando existe problemas de viento, problemas también de repente de aves que puedan comerse las semillas o adquirir las semillas, y esto nos va, digamos, a tener pérdidas. En cuanto a temas de climático, puede ser que el sol le dé muchas horas a estas semillas
y que una de dos, o se deshidrata, ¿no? Estas semillas y pierden su poder germinativo, o también pues puede ser que por temas de insolación se quemen y no puedan germinar, ¿sí? Entonces, esto de acá es un factor muy importante que podamos tener una pequeña cobertura en la parte de arriba para poder permitir pues el tema del buen germinado, ¿sí? Eh, para proporcionar, digamos, para que se proporcione el calor en las noches y sirva de amortiguamiento, pues, para el riego. Dentro de las coberturas, ayuda, pues, a mantener el suelo húmedo, evitar pérdidas por evaporación, y esto también es una manera de poder, digamos, ahorrarnos el tema del riego y digamos, el tema del agua en nuestro vivero. También es importante considerar, obviamente, que el riego debe ser diario, digamos, considerando las condiciones climáticas, obviamente, y el tipo de sustrato, obviamente, no es que sea diario para todas las zonas y para todos los sustratos. Sin embargo, en términos generales, lo que podría mencionarse es que se debe de regar diario, pero hay que revisar si es un humus, obviamente va a ser un poco complicado que podamos regarlo diario, ya que tiene buena retención de humedad. Si es una cascarilla de arroz, una arena fina, junto con tierra agrícola, pues lo más probable es que el riego sí pueda ser diario, ya que digamos en caso de temas de arena, el tema de la humedad es muy corta en comparación con un humus. Entonces, se evalúa ese tema del sustrato y también de las condiciones climatológicas en la cual están desarrollándose mi vivero, ya que si tengo fuertes o varias horas de sol, pues tendré que regar más diario, y si tengo pocas horas de sol, tendré que regarlo pues de repente interdiario, de manera que me va a ayudar a no tener problemas como fusarium dentro de mi vivero. ¿Ok? Ahí tienen entonces ustedes, y que mientras las semillas, ¿no? Obviamente, mientras las semillas germinan y las plántulas crecen, se deberá pues retirar gradualmente la cubierta de paja. Obviamente, si las plantas empiezan a crecer, esta cobertura debe de ir retirándose poco a poco, con la finalidad de que pueda llegarle pues el sistema, digamos, el sol a la planta, para que la planta pueda realizar su proceso de fotosíntesis y la luz lumínica, ¿no? del sol, transformarla en energía para poder, digamos, desarrollar con total normalidad y emitir pues sus diferentes partes vegetativas de esta planta. Las plántulas también no deben recibir los rayos solares directamente. Obviamente, para ello existe una cobertura de plástico de malla Rachel para evitar pues también el contacto directo con el sol. No es que tenga que estar en sombra, ojo, no es que yo en mi vivero tiene que estar con sombra y bueno, pues es lo mejor, no. Tiene que darle una cierta cantidad de intensidad lumínica de rayo de sol, y para ello pues esta malla Rachel nos va a ayudar a permitir darle el ingreso de radiación solar adecuada para mi planta. Cuando las plántulas pues ya tienen una altura de 3 a 5 centímetros y de 4 a 5 hojas verdaderas, dependiendo obviamente de la variedad o especie o tipo de planta que estamos produciendo, están listas para ser repicadas. ¿Qué quiere decir repicadas? Que la vamos a sacar del suelo para poder llevarlas obviamente a las bolsas de polietileno en la cual se van a desarrollar, ¿sí? Entonces se debe regar la cama almaciguera previo a la extracción de las plántulas, tomándolas pues de las hojas verdaderas sin dañar las raíces y el tallo. Si nosotros pretendemos de aquí a 2 o digamos a 3 días, ya vemos que mi plántula tiene una altura de 5 centímetros y ya tiene sus 5 hojas verdaderas, pues obviamente lo que voy a hacer es que para poder retirar estas plántulas voy a humedecer el área donde se ha desarrollado estas plantas. ¿Por qué lo humedezco? Porque simplemente para yo poder retirar a las plántulas, ¿no? de esa zona o de esa área, pues necesito que mi suelo esté suave, no esté, digamos, compacto. Recuerden que cuando el suelo se seca, o digamos el tipo de sustrato se seca, pues muchas veces se compacta, ¿no? O se pone tieso. Entonces, para evitar y que la plántula se dañe a la hora de poder extraerla, yo tengo que humedecerla
de manera que me va a permitir pues extraer estas plántulas con total facilidad, evitando pues daños tanto en las hojas como en las raíces y a su vez también evitar problemas en el tallo. ¿Ok? La sección importante que también tiene que ver mucho con el área de crecimiento es el tema del enfundado, repique o adaptación del vivero. El enfundado como tal es una práctica que sirve pues para poder, digamos, nosotros poner las plántulas tanto en las bolsas de polietileno, en algunos casos viveros utilizan en la actualidad temas de bandejas, que también es una manera de poder producir plántulas. Preferentemente, estas bolsas son de color negro y que en su mayoría al inicio son de 4 por 6 pulgadas como mínimo, dependiendo pues obviamente también de la variedad o tipo de planta que estoy produciendo. ¿Mm? Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, obviamente estas bolsas de polietileno son materiales adaptados, obviamente, para poder, digamos, producir las plántulas y estos orificios que ustedes ven al costado sirven para que pueda, digamos, airearse el sustrato y no cree problemas fúngicos adentro. ¿Qué pasa cuando uno de repente no, estos tipos de bolsas no tienen orificios? Lo primero que va a pasar es que el agua de riego a la hora de regar no va a poder, digamos, salir de esta bolsa y si está cerrado todo, pues no va a tener por dónde, digamos, descolar y se va a quedar adentro, de manera que esto va a ocasionar problemas fúngicos, anoxia radicular y problemas de marchitamiento o pudrición de mi planta. Entonces es importante que tanto el sustrato, recuerden, el suelo tiene es trifásico, tiene una parte líquida, parte aérea y una parte sólida. Entonces la parte aérea es importante y para ello se hacen estos orificios. Antes de repicar las plántulas es importante que en las fundas se debe podar las raíces y luego cortarlas, ¿no? Colocarlas en un recipiente con agua. Yo voy a trasplantar mi plántula a la bolsa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cortarle las raíces. Es decir, no cortar todas las raíces, sino, digamos, la parte, una parte, digamos, que es la parte inferior, digamos, de la raíz, es ahí donde yo voy a cortarla un pequeño corte, no es que le voy a cortar toda la raíz, un pequeño corte, de manera que voy a incentivar a que a la hora de poder llevarlo a las bolsas, la raíz, la plántula, perdón, pueda emitir por temas de sobrevivencia y a través, digamos, de sus reservas de las semillas, poder emitir mayor sistema radicular. Entonces, ¿es importante la poda a la hora de ponerlas en las bolsas? Claro que sí. Y en cuanto a esto, hay digamos muchas controversias y muchas discusiones sobre el tema de la poda de raíces. Algunos recomiendan las podas de raíces, otros no las recomiendan porque dicen que están perjudicando el desarrollo radicular y están permitiendo el ingreso de plagas y enfermedades. Sin embargo, recuerden que para poder nosotros, a la hora de establecer estas podas radiculares, después de realizar estas podas, crear un tipo de producto fúngico, ¿no? Que pueda, digamos, controlar cualquier tipo de ingreso de patógenos en la raíz. Con la ayuda de un replicador se realiza el hollado, pues, en el centro del sustrato y que este va a servir, pues, para poder colocar la semilla o la planta en esa bolsa. Es necesario también que repique se haga en un lugar sombreado y de preferencia en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué en las primeras horas de la mañana? Porque, digamos, es un momento en el cual pues no hay alta insolación que me permita deshidratación de la planta y mejor aún que a esa hora pues digamos que podemos trabajar con total facilidad ya que a partir de las 11 quizás de la mañana o 10:30 es un poco complicado el tema del trabajo por las horas de sol y por el, digamos, el ambiente en el cual se está desarrollando estas prácticas. Y ahí tienen ustedes entonces que con ayuda de un replicador, pues se puedan hacer, digamos, los hoyos en el cual se va a sembrar la planta.
Luego de 15 días, obviamente, las plántulas deberán recibir los rayos del sol indirectamente, ¿sí? De manera que esto va a ayudarles, pues, a poder desarrollarse con total facilidad, ¿sí? Mire, fíjense, este es un vivero, mira, simple, básico, que tiene simplemente una parte, digamos, dos partes, bueno, tres, cuatro palos, ¿no? Que puedan, digamos, estar unidos y bajo un sistema tipo capilla, ¿sí? Una estructura tipo capilla, se colocan pues por ahí pajas encima y de manera que estoy evitando pues cualquier tipo de contacto directo de la radiación solar con las plantas. Acá puedo ponerle pues a los costados también cualquier tipo de cobertor que me pueda ayudar. Lo importante aquí es evitar que las plántulas tengan contacto directo con la radiación solar del sol. ¿Sí? En cuanto al replicador, pues es importante que ese proceso de trasladar, pues obviamente las plántulas de la cama de almácigo a las fundas, la cual esta labor pues estará de acuerdo a los siguientes pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Se debe de eliminar principalmente las plántulas que presenten tallos torcidos, raíz mal formadas y que presenten síntomas de estar enfermas o mal formadas. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver, fíjense, una planta correcta es aquella pues que tiene las hojas obviamente en buen estado, un tallo completamente, digamos, rígido, un buen sistema radicular, libre de problemas de que estén cortes o que puedan estar torcidos. Esta es una planta correcta que se debe de llevar a las bolsas. Por lo contrario, un tallo torcido, fíjense, no es recomendable, sobre todo si hacemos para vender. Estos, pues, estas plántulas no me ayudan o no me facilitan, digamos, la venta y sobre todo el reconocimiento de mi vivero va a estar, digamos, eh, afectado por este tipo de plantas. Igual, raíces malformadas y plantas enfermas, plantas secas, amarillas, necrosadas, pues no es una buena apariencia para mi vivero. Se debe entonces de cortar las raíces, ahí tienen ustedes, de 5 a 6 centímetros para estimular el crecimiento y evitar el apelonamiento de las raíces. ¿Sí? Entonces, esta práctica es importante y ojo, el que yo estoy utilizando esta tijera es importante que se pueda desinfectar, principalmente con el producto que tenemos a la mano, una lejía o un hipoclorito de sodio al 1% que me permita pues yo que cada vez que realice un corte de la raíz pueda desinfectarlo, ya que si yo no desinfecto las raíces puedo estar contaminando o transmitiendo enfermedades de plantas enfermas a plantas sanas. Bueno, en cuanto a las camas de crecimiento, lo habíamos mencionado, fíjense, en algunos casos de 10 metros por 1 metro y una profundidad que va de 20 centímetros, ¿no? Aquí están, digamos, todas las bolsas instaladas, ¿no? Y aquí pues van a estar las plantas. Recuerden que para poder nosotros hacer el riego en esta zona es importante que el riego sea en forma de lluvia, ya que para poder evitar tipos de erosiones y por ahí encharcamientos, el tipo de riego tipo aspersión es muy indicado pues para estas condiciones de vivero. Aquí pues es importante también el tema del deshiervo, el tema de del control fitosanitario, cómo tiene que aplicarse. Para ello es importante que a ambos lados de esta cama almaciguera se pueda transitar libremente para poder aplicar los productos correspondientes. Bueno, el método de producción es importante, propagación asexual, llámese por producción en semillas, aquí pueden ser por temas también de esquejes, de acodos, llámese por temas también de repente de plántulas por semillas, plántulas de repente por tipos de bulbos, en fin, todo ellos es importante considerarlo dentro del vivero. Ahora, en cuanto a las prácticas culturales, es importante el manejo del riego, que es un factor muy importante y fundamental a la hora de establecer un vivero. Recuerden que para la producción de una planta, el riego y la nutrición
forman parte del 80% de la calidad de mi planta. Lo demás está abarcado obviamente por el tema del monitoreo, las labores, el tema fitosanitario, pero la calidad, el desarrollo de mi planta depende bastante de riego y la nutrición. ¿Bien? Entonces, para ello es importante monitorear la humedad de mi sustrato, ver las condiciones edafoclimáticas y ver también el tipo de riego que estoy utilizando. Ya algunos viveros incluso utilizan riegos tecnificados, riegos por goteos, otros riegos por aspersión, otros simplemente con regaderas, ¿no? Bueno, no son iguales regar un sistema de riego por goteo o por microaspersión que utilizando una regadera. Recuerden que el volumen de riego es muy distinto entre uno y otro. Por eso les vuelvo a repetir, lo importante es monitorear, ¿sí? El de hierbo, pues para evitar temas de plagas y enfermedades, competencias con el tema también de los nutrientes y el tema del agua es muy importante. Entonces, para ello es importante que se deshierve y se quite cualquier tipo de malezas que pueda perjudicar el desarrollo de mi planta. Por lo que es necesario, entonces, importante que el deshiervo se deba de realizar con total libertad y dependiendo también que para poder realizar estos deshiervos, realizar un riego, ¿no? Recuerden que, y como lo habíamos mencionado anteriormente, para poder nosotros sacar, digamos, las plántulas del suelo, es importante realizar un riego, porque nos va a permitir que no hayan cortes ni problemas a la hora de extraer estas plántulas. Para el tema de hierbo, en caso estén en el suelo, ¿no? Es importante también realizar un riego para poder extraer estas malezas con total facilidad. En cuanto a la remoción, pues esto se realiza en las plántulas ya, digamos, producidas en fundas y hay que removerlas para seleccionarlas por tamaño y sanidad y a la vez, pues aprovechamos para efectuar la poda de raíces y así contribuir, pues, a la nidificación de las plantas. Luego, la abonadura o fertilización es también un factor muy importante que generalmente se realiza luego de que las plántulas presentan síntomas de deficiencia de nutrientes, como puede ser amarillamiento, enanismo, y bueno, dentro de ello, pues es importante el uso de los abonos y los fertilizantes como medios de ayuda para poder estimular a la planta. El enraizante, el uso de enraizantes, el uso de bioestimulantes también es muy importante para poder mejorar el rendimiento de mi plántula. Y pues eso de ahí me va a ayudar pues a poder, digamos, tener un plántulas de buena calidad. Aquí también quería compartirles este material que es importante que podamos observarlos, obviamente complementario a lo que habíamos visto, que como ya habíamos mencionado, obviamente, para poder ubicar, pues obviamente un vivero es importante que éste cumpla con ciertas condiciones y lo habíamos mencionado, que lo principal es que tenga una fuente de agua, que tenga, digamos, acceso al transporte e ingreso de materiales, que ésta también pueda tener una cobertura o, digamos, un cortaviento y que esté cerca a una casa o un domicilio para poder, digamos, tener las herramientas y equipos a la mano. Cómo se protegen las plantas es muy importante. Para proteger, digamos, en este caso, un vivero, ¿sí? Debemos cercar el área seleccionada y evitar, pues, que puedan entrar tanto animales o personas y que no puedan dañar, obviamente, las plántulas que nosotros estamos produciendo en nuestro vivero, ¿sí? En esto podemos hacerlo, pues, llámese con alambres de púas, algunos materiales de madera como troncos o palos para poder sostener o en algunos casos ya pues utilizar, digamos, materiales de concreto o materiales también como de acero, digamos, galvanizado que me van a ayudar pues a poder construir estos cercos perimétricos. Cómo debo preparar el terreno y ubicar las partes de un vivero es muy importante. Y tienen ustedes que la preparación del terreno pues implica una serie de actividades, desde luego, que van a permitir pues la mejor distribución del manejo de un vivero. Siempre es importante que en cuanto a actividades como la limpieza y la nivelación del área,
pues nos acondicionan el sitio en el cual nosotros vamos a establecer el vivero. Se hace necesario pues también distribuir los espacios del vivero para poder realizar las actividades de manera eficiente. ¿Qué voy a sembrar? Desde luego es importante que en un vivero tengamos claro cuál va a ser, digamos, las plantas que nosotros vamos a producir. Llámese que podamos producir plantas de una sola especie o ya sea de especies distintas. Es importante que cada especie tenga, digamos, una propia cama almaciguera, no que estén combinadas una especie con otra, ya que esto puede ser un tema de contaminación, tanto en plagas y enfermedades, y también que a la hora de poder, pues, diferenciar, nos perjudiquemos, ¿no? Ya que van a estar combinadas y mezcladas. Siempre es importante que cada una esté separada de una cama almaciguera, una con otra. Entonces, lo importante también aquí, y me olvidé mencionarlo, es que el almacenamiento de las semillas es muy importante. Los frutos, por ejemplo, que vamos a recolectar, obviamente, para poder producir estos tipos de plántulas, tiene que ser, digamos, las semillas de buena calidad, ¿sí? Y estas semillas de buena calidad, obviamente, se van a almacenar en una tela o yute, obviamente, para poder, pues, evitar que éstas puedan deshidratarse y puedan perder su grado germinativo. Bien, la preparación de la semilla, pues, es importante aquí. Y aquí pues se va a tener en cuenta pues la escarificación mecánica, la escarificación química y el remojo de semillas, ¿no? Son prácticas que se puedan utilizar, obviamente, para poder mejorar las condiciones de la semilla en la cual yo estoy trabajando. ¿Cómo preparo la tierra o el sustrato y los envases? Bueno, aquí tienen ustedes algo que me olvidé mencionarle y creo que es importante también poder hacerles hincapié es que el sustrato a la hora de poder, digamos, llenar las bolsas, no se llenan, digamos, al ras de la bolsa. Siempre se deja entre 2 centímetros e incluso en algunos casos, pues exagerando, 5 centímetros de altura, ¿no? De la bolsa con la finalidad de poder, que a la hora de regar, pues este pueda, digamos, retener cierta cantidad de agua. Si vamos a llenarlo a ras, lo más probable es que cuando reguemos o lo movilicemos pueda caerse, digamos, una pequeña porción del sustrato que se encuentra en la parte de arriba. Y sobre todo, exponiéndonos a que la semilla que hemos puesto o la planta que hemos puesto pueda también caerse o tener problemas de pérdidas dentro de nuestra producción. ¿Sí? Por ello, entonces es importante que le dejemos un pequeño margen de altura vacía, ¿no? Para poder, digamos, efectuar las labores correspondientes de riego y las labores también de deshiervo en estas bolsas. ¿Cómo se puede producir pues nuestro propio compost orgánico? Bueno, aquí tienen ustedes algunos materiales que se pueden utilizar obviamente para poder producir nuestro propio compost. Recuerden que para producir el compost es importante tener condiciones adecuadas de aireación, condiciones adecuadas de humedad, condiciones adecuadas de riego y condiciones adecuadas de temperatura. ¿Sí? Entonces, el compostaje pasa por, digamos, en general pasa por 3 etapas, ¿no? Eh, Todas estas etapas ayudan, pues, y son muy indispensables para poder definir la calidad de mi compost. Entonces, aquí tienen ustedes que para poder entonces preparar el compost es importante hojas frescas, cenizas de leña, hojas secas, pastos, algunos residuos, papel o cartón o residuos de alimentos. Todo ello, si se dan cuenta, es accesible y lo podemos tener dentro de nuestro domicilio. ¿Quién no tiene hojas frescas de su campo que pueden ingresar a la preparación del compost? Quien tampoco no tiene residuos de alimentos, de todos los días cocinamos y utilizamos, llámese cáscaras de papas, cáscaras de frutas, cáscaras de huevo, entonces todo ello obviamente sirve para dentro de la preparación de mi compost. Pastos, hojas secas, también no hay en las chacras. Las cenizas de leña a la hora de preparar, digamos, algún tipo de alimento. Obviamente, si cocinamos a leña,
va a quedar cenizas y esto también puede ser utilizarse en la preparación de mi compost. Como tal, entonces, hay materiales a disposición para preparar mi compost. Y recuerden, como les volví a mencionar, tanto la temperatura, la humedad, el tema de la aireación y el tema por ahí también de lo que concierne a la parte del pH de mi compost es muy importante. ¿Sí? Y una vez que hemos preparado el compost, obviamente pues está listo para poder utilizarlo dentro de nuestras camas almacigueras. Y ahí tienen ustedes la selección de la semilla, que puede ser también la siembra directa en envases o bolsas, o en algunos casos ya con bandejas, tengan que ser, digamos, de manera óptima y adecuada. El tema de riego, que ya lo habíamos mencionado, que es importante monitorearlo. El control de plagas y enfermedades para temas de, sobre todo de larvas que atacan bastante en este estadio de las plántulas, el desmalezamiento, que también lo habíamos mencionado, el de hierbo, y la fertilización, ¿no? Que para poder mejorar obviamente el crecimiento de las plantas, se debe de ayudar con cierta cantidad de nutrientes. Es decir, si mi planta tiene problemas de emisión de brotes, tendría que ayudarlo de repente con un nitrógeno, ¿sí? O un fósforo, para poder pues yo mejorar el enraizamiento y la emisión de brotes de mi planta. Y bien, eso digamos como un tema complementario a lo que concierne al tema de los viveros eh, para todo tipo de producción de plantas. Dentro, y creo que también es importante mencionarlo, tiene que establecerse al inicio de mi instalación de mi vivero un croquis o un pequeño mapa, ¿no? Donde estén ubicados, digamos, las zonas o las áreas en la cual yo estoy desarrollando, digamos, mi vivero. Área, pues, por ahí de abonamiento, en las calles, el área de almacio, el área, por ejemplo, de almacén, el área de productos químicos, el área también de herramientas, por ahí, si yo quiero tener, digamos, un área de oficina, también es muy importante delimitarla. No sé, en fin, algunos no es necesario que pueda hacer un mapa o un croquis con un programa de AutoCAD. Puedo hacerlo de repente con reglas, con una ayuda pues de unas escuadras que me van a ayudar pues a poder formar pues cuáles son digamos el distanciamiento de mis caminos y el área que está ubicando o que está eh, digamos, desarrollándose un ambiente en general, ¿sí? Entonces, es importante entonces al inicio siempre el tema del croquis, ¿ok? Bien, no sé entonces si hasta aquí está claro todo lo que concierne al tema de los viveros. Eh, Voy a tratar de, a ver, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Está claro el tema de los viveros? Para producir un vivero, se pueden utilizar materiales de metal y de madera. Y también en algunos casos se utilizan, no muy común, pero quizás en la selva es muy utilizado el tema de los bambús, ¿sí? Quizás no muy común para algunos y no es, digamos, le es raro escuchar que del tema del bambú para el tema de la producción de viveros. Sin embargo, se utilizan, obviamente, los bambús como medio para poder producir e instalar un vivero. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar, el bambú es un material que arr- fácilmente uno conoce y mm, quizás no sabe utilizarlo. Para ello hay personas capacitadas que pueden ayudar pues en el uso de estos bambús. En cuanto al uso de maderas, ¿no? Que es, digamos, o digamos palos, que es lo más común que se utiliza para el establecimiento de un vivero. Es importante considerar que los palos como tal son más baratos, pero siempre hay que darle ciertos tipos de
condiciones, por ejemplo, si se va a poner, digamos, en un suelo, obviamente este palo tiene que estar recubierto, llámese por un brea en la parte que va a estar instalada en el suelo, o poner algún tipo de plástico costal que me permita que este palo no pueda apolillarse y que pueda, digamos, a tener problemas más adelante en el tema de la estructura de mi vivero. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es muy importante tener en cuenta. ¿Ok? ¿Correcto? Muy bien. Rubén, buenas Entonces, noches. preguntas. Sí, Inge Rubén, buenas noches. Bueno, felicitaciones a la empresa. A pesar de estar poquitos, se está cumpliendo con el curso. Sí, estoy atento, ingeniero Rubén, a lo que está exponiendo. Solo un pequeño nomás como comentario. Yo manejo, bueno, yo estoy en el rubro de viveros, manejo cítricos, ya un buen año acá estoy en la convención en Cusco. Con el tema de germinaderos, yo la verdad, yo también cuando empecé, de hecho, a lo que no, así como nos habían indicado, ¿no? Con malla Rapchel, como sombra temporal. De hecho, al inicio usando paja, ¿no? ¿Qué pasa acá? Yo me encuentro en Ceja de Selva. Cuando hay temporada de lluvias, llueve bastante y lo que hacía era, como era con malla Rapchel, se generaba una banda y como chorro toda la semilla lo sacaba hacia afuera. O si ya estaba ya en plantitas, igual lo sacaba. Entonces, lo que hemos estado era, ingeniero, hacerlo sin sombra, sin sombra. Y me va bien, o sea, no tengo inconvenientes porque, digamos, de hecho, en la primera etapa lo cubro con paja, lo saco la paja, entonces, de hecho, le hago un riego previo y no tengo inconvenientes con el tema de que le caiga directamente el sol, porque por ahí vi, ¿no? Que decía que hay que evitar que el sol le caiga directamente, pero no tengo problemas con el tema al menos con el tema de cítricos. En el tema de cacao sí o sí lo hago cubriendo, ¿sí? Porque el cacao sí es muy delicado. Eso nomás, ingeniero, como forma de comentario. Excelente, muy bien, César. Claro que sí. Bueno, en realidad va a depender obviamente bastante del tipo de, eh, no en este caso frutal que estamos produciendo, obviamente, ¿no? Hay plantas un poco más rústicas, siempre en el trabajo también cuando que me desarrollo, obviamente. ah, Hay plantas un poco más rústicas, bueno, el cítrico, obviamente la granada. Son cultivos un poco más rústicos que toleran cierto tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos por ahí de un tema como mencionaste, por ahí de repente del cacao, por ahí en algunos casos temas de uva o de vid, ¿no? Que son un poco más sensibles en cuanto a temas con condiciones de sol, por ahí temas de vientos, por ahí temas de humedad relativa, pues eso va a alterar mucho la producción de mis plantas. ¿Sí? Entonces, muy buena tu aportación, César. Gracias por tu comentario. Y bueno, en algunos, como comentario adicional, me gustaría mencionar de que en algunos sectores, y he podido apreciar, que, por ejemplo, en los viveros tienen una malla racial y como tú dices, obviamente, las precipitaciones muchas veces perjudican bastante a la malla racial, ¿no? Entonces, con el transcurso del tiempo se van estas, de repente, perdiendo la calidad y sobre todo el estiramiento que también en algunos casos se ve afectado. ¿Qué es lo que hacen algunos productores de viveros? Ponen una pequeña cobertura en la parte de arriba de plástico, obviamente, en tipo capilla, como siempre en la imagen que les mencioné, les mostré en la presentación, con la finalidad de evitar pues que este no se concentre o se almacene, digamos, una pequeña cantidad de agua. Entonces, este plástico va a evitar pues que obviamente malogre o afecte o dañe mi malla Rachel y de manera que cuando ya se va, digamos, las precipitaciones, lo único que hago es retirar esa malla y obviamente perdón, retirar el plástico y dejar la malla Rachel, ¿no? Entonces, para poder evitar que así se perjudique el tema de la calidad y la vida de mi malla Rachel, ¿no? Es como un comentario que también he visto y que, bueno, ya va a depender obviamente de las personas, del viverista, o cómo, de acuerdo a sus condiciones en las cuales se está desarrollando su vivero, se adapta, pues, ¿no? Bien, entonces, si no hay más consultas, más preguntas, agradecerles por su asistencia
Los materiales inmediatamente se los voy a hacer llegar terminando el curso de hoy para que puedan hacérselos llegar a cada uno. Y cualquier duda, inquietud que tengan, obviamente, desde luego, ahí también en la presentación que le voy a enviar, son cuatro materiales, no, cinco materiales que le voy a enviar, ¿sí? O sea, hemos visto dos, pero ahí tengo tres materiales más que les voy a enviar y que sé que les va a ayudar bastante, obviamente, para que puedan ustedes complementar más el tema de los viveros, ¿sí? Digamos, un área muy bonita que tiene que tener diferentes conocimientos, criterios técnicos para poder establecer un vivero de buena calidad. Y sobre todo, una vez establecido, importante también el tema del manejo, tanto de riego, la nutrición, como el tema fitosanitario. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, nada, me despido. Que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Con cada uno de ustedes y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy buenas noches.